Acabamos de hacer una lectura en la carta a los Filipenses y quizás la carta a los Filipenses son las cartas más conocidas y más bonitas, aquellas que nos hablan de una manera bien entrañable desde el corazón del apóstol Pablo. Escribe estando en prisión, es una carta que se escribe desde la prisión. No hay consenso todavía, pero la mayoría piensan que estaba en Éfeso, en la cárcel. No es cuando está en Roma, es cuando está en Éfeso. Y obviamente está en la cárcel por predicar la palabra de Dios. No estaba en la cárcel por ser un maleante o algo por el estilo. Estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Pero esta carta a los Filipenses, insisto, es una de las cartas quizás más bonitas que tenemos en el Nuevo Testamento, y donde nosotros obtenemos muchísimos versículos que ya se han quedado grabados en el imaginario y en la vida espiritual de las iglesias. Les voy a leer algunos versículos, se los voy a leer en la Reina Valera porque es en la que nos lo aprendimos, ¿cierto? Por ejemplo, recuerdan estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Conocemos este texto. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sabemos ese versículo, ¿verdad? Más adelante, Filipenses capítulo 2, del 5 al 10. A lo mejor no lo sabemos todo, pero estoy seguro que esta porción sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Otro texto que conocemos perfectamente, Filipenses 3:7. Por cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una cita más, Filipenses 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una carta hermosa, ¿cierto? Textos preciosos que hablan a nuestra vida, a nuestro corazón, de una forma maravillosa. Pero en lo que no reflexionamos, hermanos, casi nunca es qué es lo que motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta. Porque todas las cartas tenían un motivo y tenía que ser un motivo importante. Las cartas en aquel entonces eran muy caras, hermanos. El material era muy caro. Así que si alguien iba a escribir era algo que valía la pena. Y había situaciones que habían movido al apóstol Pablo a escribir sus diferentes cartas. Por ejemplo, la carta a los romanos. ¿Qué motivó al apóstol Pablo a escribir esa carta tan extensa? El apóstol Pablo nunca había estado físicamente en la iglesia de Roma. Conocía a algunos hermanos que se estaban congregando allí, pero no la conocía. Y él tenía un proyecto misionero. Su proyecto misionero era ir y predicar el evangelio hasta España, lo que ahora es España. Así que lo que hace en la carta a los romanos es básicamente la carta de presentación de Pablo para la iglesia. Empieza a articular, por eso tiene esta forma la carta a los romanos, no sé si se han dado cuenta. Tiene una primera parte que es una parte teológica, y la segunda parte es una parte práctica. Primero establece su doctrina, lo que cree, después establece cómo debe vivir, lo que él considera que cómo debe vivir el cristiano, y es como una carta de presentación para decirles, bueno, voy a ir a ustedes y espero que ustedes apoyen la obra misionera y me envíen a mí a España. Ese es el propósito de la carta a los romanos. La carta a los corintios, sobre todo la primera carta a los corintios, ¿cuál era la razón de esa carta? Pues le había llegado a oídos del apóstol Pablo, judíos y mexicanos nos parecemos, ahí va el chisme con el apóstol Pablo,
¿sí? La manera en cómo la iglesia había divisiones, había pecado, pleitos y demás. Y entonces el apóstol Pablo escribe para corregir la vida tan desordenada de la iglesia de Corinto. Esa es la enseñanza principal. Toda la primera carta a los Corintios es un regaño del apóstol Pablo por la forma de vida que estaba llevando esa iglesia. La carta a los Gálatas, otro regaño. El apóstol Pablo había comenzado la obra misionera ahí en Galacia y de pronto él funda la iglesia, llegan falsos maestros, ¿no? Judaizantes que empiezan a enseñar que el cristiano tiene que guardar la ley de Moisés para ser salvo, y entonces los hermanos se dejan seducir por estas enseñanzas, empiezan a seguir esta falsa doctrina y el apóstol Pablo tiene que escribirles la carta a los Gálatas para corregir el error doctrinal en el que la iglesia estaba cayendo. Pero ¿cuál es el propósito de la carta a los Filipenses? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es lo que motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta? Fue una ofrenda que los filipenses le mandaron. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y los filipenses le mandaron una ofrenda con Epafrodito. Y entonces el apóstol Pablo escribe esta carta dándoles gracias por esa ofrenda que le habían mandado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El apóstol Pablo está dando gracias por la ofrenda, una ofrenda para la obra del Señor. Epafrodito lleva esta ofrenda, se la entrega al apóstol Pablo y él escribe. Y es que la iglesia de Filipos, hermanos, fue una de las pocas, quizás junto con Tesalónica, de las pocas iglesias que apoyaron a Pablo a lo largo de todo su ministerio, desde el principio hasta el final, económicamente. Filipenses 1, 4 y 5. En todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es eso de participar en el Evangelio? ¿De qué manera la iglesia de Filipos participaba en el Evangelio? Ofrendando y sosteniendo para la obra del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de mayordomía. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la última vez que hablamos de mayordomía en la iglesia? Bueno, de la creación, pero de la mayordomía económica. Yo creo que ya tiene fácil como unos 3 años, 4 años quizás. No es un tema del cual nosotros hablemos constantemente en la iglesia y mal hecho, ¿eh? Y mal hecho para mí. O sea, yo he hecho mal en no tocar este tema en la iglesia, porque uno de pronto piensa que es un tema incómodo. Pero miren, hermanos, la palabra de Dios a veces es incómoda. Y en la verdad es que cuando tenemos el corazón en la misma sintonía del corazón de Dios, no tiene por qué ser un tema incómodo, al contrario, tiene que ser un tema de gozo y de alegría. Bueno, para empezar, ¿qué es la mayordomía? Alguien dice, bueno, ¿qué es eso de mayordomía? La mayordomía lo que nos enseña es que los cristianos somos mayordomos, somos administradores, no somos dueños de nada, solo somos administradores. El verdadero dueño es Dios de todo. Y entonces la mayordomía es el correcto uso de los dones que Dios nos ha dado o nos ha prestado porque Él es el dueño. Eso es la mayordomía. Comentaba nuestra hermana Cruz, hablamos sobre mayordomía ambiental. Ese es un tipo de mayordomía. Dios ha dejado claro que la tierra y todo lo que hay ahí es de Él, no nos pertenece a nosotros. Y tenemos que cuidar la creación porque vamos a dar cuenta delante de Dios qué hicimos con su creación. No somos dueños de la creación, hermanos. El ser humano no es el dueño de la creación, es Dios. Y tenemos que administrarla correctamente. La mayordomía ambiental. La mayordomía ministerial. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, recursos. La forma, ¿se acuerdan aquellos que leyeron Una vida con propósito? La famosa forma.
Somos responsables delante de Dios de qué manera yo voy a usar esos recursos, dones, talentos, experiencias, pasiones que yo tengo para servir a Dios. Y realmente los estoy poniendo a trabajar. Pero la mayordomía económica, hermanos, que es realmente lo que motiva al apóstol Pablo a escribir esta preciosa carta, ¿qué es? ¿De qué manera yo voy a administrar los recursos económicos que Dios me ha dado? Y la palabra de Dios nos exhorta a ser sabios en nuestra mayordomía. Y la mayordomía es muy extensa, mis hermanos. Hablamos de la mayordomía económica, es muy extensa. No solo se limita a cómo diezmo, cómo ofrendo o cómo doy limosna, y ahorita vamos a hablar de esos términos. Se trata en realidad de cómo administro todo mi dinero, porque de pronto la gente dice, es que yo ya diezmé, yo ya ofrendé, y con el resto de mi dinero puedo hacer lo que quiera. No funciona de esa manera. Tengo que ser sabio, tengo que utilizar bien mis recursos económicos para Dios. Pero cuando hablamos del ministerio y hablamos de la iglesia, hay tres conceptos que son esenciales, que yo espero que ya todos los que estamos aquí los tengamos en claro. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es la ofrenda? ¿Y qué es la limosna? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Y quizás el que menos nos cae el 20 y más errores tenemos es en la limosna, ¿no? Escuchamos limosna y ¿qué pensaron ustedes, hermanos? ¿Ah? Una monedita para alguien que está allí, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que no es precisamente eso. El diezmo es la 10ª parte de nuestra ganancia. Creo que ahí no hay vuelta de hoja. Eso es el diezmo y eso le corresponde a Dios. Dios no me está preguntando si quiero o no quiero. No está que vamos a negociar, mira, pues mejor lo dejamos, ni tú ni yo lo dejamos en 7%. Es el 10%. ¿Sí? Como cristianos es nuestra responsabilidad. Y como miembros de la iglesia, Ebenezer es nuestra responsabilidad. A diferencia de otras congregaciones, en esta congregación el tesorero no tiene la lista de sus nombres con cuánto entra de dinero y les anda llamando para decirle, hey, no has mandado tu diezmo. Hay iglesias que lo hacen, ¿eh? Hay iglesias que lo hacen. Esta iglesia no. Cada quien es responsable por lo que diezma, ¿sí? Pero es una responsabilidad y es un placer, es un gozo poder diezmar. Yo no sé si recuerdan ustedes la primera vez que diezmaron. Yo la primera vez que diezmé me sentí dichoso, feliz, ¿sí? De poder diezmar para la obra del Señor. Es mucho gozo, es mucha alegría. Si podemos diezmar es porque el Señor nos ha dado lo necesario. Pero la ofrenda, ¿qué es la ofrenda? Hay que distinguir entre ofrenda y el diezmo. La ofrenda no tiene un porcentaje fijo, lo que tú quieras dar, lo que salga de tu corazón. ¿Sí? Así es. ¿Okay? Y uno dice, bueno, pues es que la ofrenda como que, el diezmo está como que por acá, es el 10%, la ofrenda un poquito menos. Cuando lees el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que es al revés. Generalmente las ofrendas eran mucho más grandes que el diezmo. Vendían el terreno, ¡pum!, traían todo. El apóstol Pablo habla de ofrenda, una ofrenda abundante, que daban más allá de sus fuerzas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, no pensemos que, bueno, la ofrenda es menos, el diezmo es más. Eso no tiene nada que ver. La ofrenda es lo que Dios pone en tu corazón y que tú quieres dar para la obra también del ministerio. Lo que tú quieras. Toda ofrenda es costosa, mis hermanos. Toda ofrenda es costosa. La otra escuchaba a un economista decir, ¿no? Y decía, ¿verdad? Toda obra de caridad y demás, con toda esta situación política que se da, los deducibles de impuestos, ¿no? Y él decía, es que toda obra de caridad debe ser costosa. Nos debe de costar. Si queremos hacer eso, debe ser algo que nos cueste. Y miren, esto lo dice una persona fuera de la iglesia, una persona que habla en términos seculares. Y es verdad, la ofrenda es costosa. Nos debe costar algo. Es un sacrificio. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso adelante. Y las limosnas. La palabra limosna tiene muy mala fama. La palabra limosna, tú piensas, me da unas limosnas, me da 5 pesitos que no me van a ayudar para mucho. Ese es un gran error. La palabra de Dios dice que Cornelio era un hombre que daba muchas limosnas. Realmente la limosna es lo que en muchas iglesias le llaman ofrenda de amor. Vamos a ventilar aquí a unos pastores, a unas del compañerismo, mis hermanos. Hubo un pleito entre pastores, pero de verdad un pleito que yo dije, no es posible. Y estos son pastores, ¿no? Y ese tipo de pleitos se estaba dando. Porque un hermano dice, bueno, vamos a levantar una limosna para el pastor fulano de tal. Él entendiendo el concepto de limosna como la palabra de Dios lo enseña. Una limosna es una ofrenda de amor.
Vamos a dar dinero para apoyar a alguien que está necesitado. Eso es una limosna. Esa es la diferencia. La ofrenda, el diezmo van para la obra del ministerio. La limosna es una ofrenda para una persona en concreto que está necesitada. Eso es limosna. No tiene que ver con que sea poquito, sea mucho. Bueno, este pastor pidió esa limosna y luego se prendió otro. No, es que los pastores no son limosneros. No, vamos a darles una ofrenda de amor. Y yo le dije, pues es lo mismo, ¿no? Se están peleando por nada. Una limosna es una ofrenda de amor. Es básicamente lo mismo. Solo que uno utilizó la palabra que aparece en la Biblia, en la Reina Valera, y el otro utilizó el concepto moderno de ofrenda de amor, pero básicamente es lo mismo. Algo que tú das para alguien que está necesitado. En unos momentos, nuestra hermana Cruz pidió, de hecho, a algunos de ustedes, sí, que prepararan una ofrenda de amor para nuestro hermano Juan. Esa es una ofrenda de amor. No nos gusta usar la palabra limosna, suena feo, pero eso es porque hemos usado mal la palabra, no porque la palabra en sí sea mala, mis hermanos. Los hermanos de Filipos, los filipenses, eran personas que daban, que mostraban el amor por el apóstol sosteniendo la obra misionera. Y aquí viene una mea culpa para nuestra iglesia, mis hermanos. ¿Hace cuántos años que no apoyamos la obra misionera? Tiene muchos años que dejamos de apoyar al último misionero que fue nuestro hermano Irving Saint. Ya ni es misionero, ahora ya está como pastor adjunto allí en la Iglesia Bautista de la capital. Le mandamos un saludo. Pero fue el último misionero que apoyamos hace ya muchos años. La iglesia de Filipos era una iglesia que apoyaba la obra misionera. Y es que la iglesia de Filipos logró entender que su mayordomía económica, mis hermanos, era un ministerio de comunión con Cristo, era un ministerio de adoración y era una expresión concreta del amor de Dios. Una expresión concreta de amor a Dios. Filipos era una iglesia fiel, mis hermanos. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice de la iglesia de Filipos a los corintios. Y esto lo está diciendo de los de Filipos y los de Tesalónica. Filipos y Tesalónica estaban en Macedonia. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esas dos iglesias. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren, les está escribiendo a los corintios, es la segunda carta a los corintios, de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, o sea, Filipos y Tesalónica. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Era una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Era una iglesia que participaba y dice que eran pobres. No está diciendo tienen mucho dinero. No, eran pobres. Pero daban más allá de su pobreza, de una manera sobrenatural, dice el apóstol Pablo. No solo eso, dice, nos estaban rogando. ¿Qué tanto nos parecemos a la iglesia de Filipos? No sé, Israel, ¿cuántos te han rogado a ti? Es el tesorero, ¿verdad? Ay, no, dame chance de ofrendar, quiero dar tanto. No, no, ya es demasiado, hermano. No, dame. No. Creo que no ha pasado. La iglesia de Filipos sí. Nos estaban rogando. Y acuérdate, mis hermanos, no había cheque, no había nada por el estilo. Muy probablemente el apóstol Pablo decía, es que sabes que voy a ir demasiado cargado, es peligroso ir con tanto dinero. Quizás esa era la razón porque el apóstol Pablo decía, no, espérense. Nosotros, no, por favor, danos la oportunidad. Nosotros queremos ofrendar para la obra. Queremos hacer algo para la obra de Dios. Cuando tú diezmas, ofrendas, das limosna, mi hermano, estás participando del ministerio del evangelio.
que el Evangelio se comparta a todos lados. Miren, es una responsabilidad de nosotros también compartir el Evangelio. Pero lo cierto es que no lo hacemos. Y hay hermanos que lo están haciendo. Y creo que vale la pena compartir con ellos y respaldarlos a través de nuestras ofrendas. Principalmente la obra misionera. Y sí, hermanos, la ofrenda es costosa, porque seguir a Cristo es costoso. Cuesta. ¿Te acuerdas cuando el ángel de Jehová empezó a matar muchas personas porque David se le ocurrió hacer un censo? Y que él ruega y que dice, ya, por favor, Dios, para esto, mátame a mí, yo soy responsable, ellos no lo son, soy yo. Dios tiene misericordia. ¿Sí? Dios tiene misericordia. Ahí en la era, en el espacio, en la tierra, ahí de un terreno que tenía este Ornán. ¿Sí? Y dice, bueno, aquí se paró la mortandad, yo voy a ofrecer sacrificios al Señor. Llega David a este lugar, a esta era, a esta tierra, a este terreno, y Ornán le dice a David, su majestad, hablando de los bueyes, porque David pide bueyes, pide madera, pide todo para ofrecer un sacrificio a Dios. Y Ornán le contesta, su majestad, yo se lo regalo para que haga usted con ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para el holocausto, los trillos, la leña, el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. David, rey, yo le regalo la tierra, aquí el terrenito, pero le voy a regalar los bueyes, le voy a regalar la madera, todo lo que usted necesite, yo se lo pago, dice Ornán. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Sí, amén, ¿ah? Nos salió gratis. Nos salió gratis. ¿Qué es lo que contesta David? Pero el rey David le respondió a Ornán, eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Básicamente lo que David le está diciendo a Ornán es, no voy a hacer caravana con sombrero ajeno, mi amigo. No voy a querer quedar bien con Dios con algo que a mí no me ha costado. La oferta era buena. Te doy el terreno, te doy los bueyes, te doy la madera, te doy absolutamente todo, David. Te lo regalo para que alabes al Señor, para que lo adores. David dice, no, te lo voy a pagar. No puedo darle eso a mi Dios, no le puedo dar a Dios algo que no me cueste. ¿Y por qué nosotros pretendemos darle a Dios cosas que no nos cuesten? El ministerio es costoso, mis hermanos. El ministerio es costoso. Y es triste, mis hermanos, porque a veces nos comportamos como contadores del mal, del crimen organizado. Mis respetos para los contadores y las contadoras, ¿verdad? Les damos un saludo. No, pero los del mal, ¿verdad? A ver, vamos a moverle y vamos a quitarle aquí, vamos a ajustar. Venga, el chiste es dar menos, pagar menos, ¿no? Y empezamos a hacer eso con Dios. A ver, aquí tengo mi diezmo. Ah, pero me vine en taxi a la iglesia. No sé en cuánto está el taxi, mis hermanos, honestamente. ¿A cuánto está la dejada más barata? Salud. ¿A cuánto está? 35, 40. Ah, bueno, pero pues voy a deducir lo del taxi, ¿no? Al diezmo. Le quito lo del taxi. Ah, y en la semana, pues le di algo al de la esquina, al que limpia parabrisas. Se lo voy a deducir. Ah, pero también traje algo que darle para el mantenimiento del templo, ¿verdad? Compré una plantita y empiezo a deducir, a deducir, a deducir. Total que cuando llega el domingo, Señor, estamos tablas, ¿no? Ya cumplí con mi diezmo, estamos tablas. ¿De verdad vamos a tratar a Dios de esa manera? ¿De verdad Él merece ser tratado así? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Sí, la ofrenda es costosa, siempre cuesta. Pero no te duele comprar tus 2 botezotes de coca en el cine, ¿verdad? Tus 2 botezotes de palomitas que ni te acabas, que acabas tirando porque es demasiado. Por eso no nos duele.
¿verdad? Y le va a doler a tus riñones y a tu corazón, vas a ver tanta coca y tanta sal, ¿verdad? Pero nada, pero si se trata de dar para la obra de Dios, nos duele. La mayordomía, mis hermanos, es participar de la obra del Señor. La mayordomía es adoración. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Dice versículo 17, lo leyeron ustedes. Dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrenda, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo dice, miren, ya tengo muchísimo. Con esto que me mandaron, se ve que fue una ofrenda bastante generosa, porque el apóstol Pablo dice, ya, con esto que ustedes me mandaron, yo ya estoy más que servido. Es bastante lo que ustedes me mandaron. Entonces, no les escribo esto porque quiera más ofrendas, dice el apóstol Pablo. Y aquí entre paréntesis, mis hermanos, esa es una buena característica de cuando ustedes se encuentren con un siervo de Dios o con un pseudosiervo de Dios. Porque a mí me da mucha tristeza de pronto ver congregaciones donde es evidente que el pastor está siendo dinerero, ¿no? Donde puros relojes de marca, ropa de marca y todavía están exigiéndole a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Pues necesito una Land Rover para ir a visitar allá, ¿verdad? Hasta para subir a la 24 no está tan fácil, ¿no? Entonces, hermanitos, por favor, me ofrendan, ¿verdad? Para comprar una Land Rover. ¿Realmente necesitará eso? Si la combi sube, ¿no? Si la combi sube. Pero de pronto, ciertamente, hay ministros que quieren eso, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, no me gusta hablar de eso, mis hermanos, pero creo que necesitamos discernimiento, ¿no? Ah, el Señor me ha dicho que necesito un yate privado, un jet privado, un avión privado para ir por el ministerio. Está la iglesia pagándole su jet privado, ¿no? ¿Te cae? ¿De verdad? Cierro el paréntesis. El apóstol Pablo dice, no estoy tratando de conseguir más ofrenda, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ah, caray, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, ustedes están ofrendando y ustedes están invirtiendo en el reino de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios ve los corazones. Dios ve los corazones. ¿Te acuerdas de el relato de Jesús y la viuda pobre que ofrenda solo dos blancas, dos moneditas? ¿Te acuerdas de esa historia? Jesús llega, dice que se sentó y empezó a ver a los que estaban ofrendando. Y vio que había muchos ricos que daban mucho dinero. Y de pronto llega una viuda pobre y dice que solo dio dos moneditas, dos blancas. Eran las monedas más pequeñitas que había en aquel entonces. Dos moneditas. Y entonces manda a llamar a sus discípulos. Vengan, vengan, vengan. ¿Saben qué? Miren, ¿ya vieron ahí? Bueno, estos ricos estaban dando mucho, pero daban lo que les sobraba. Y esta mujer que dio dos moneditas dio todo lo de su sustento. Ella dio más que los otros. Lo que a mí me llamó la atención, de hecho lo leímos en el devocional. Si usted está haciendo su devocional, se acordará que esa lectura fue del martes o el miércoles, no recuerdo exactamente qué día. Lo que me llamó la atención es que Jesús se sienta y se pone a ver. No sé si llevó su banquito, simplemente se sentó y al ladito, se sentó y se puso a ver. Y dije, ah, Señor, tú ves nuestras ofrendas. Miren, hermanos, tendemos a sobreespiritualizar este texto. Decimos, bueno, es que hay que darle al Señor todo, tus cantos, tu tiempo. Y es verdad. Pero recordemos algo, lo que esta mujer dio fueron dos monedas. Dinero, hermanos. Que era para su sustento. Yo creo que esta mujer ese día ayunó. Sí, bueno, pues eso es lo que era para mi comida, era para mi torta del cuáis, ¿verdad? Pero hoy no voy a comer, hoy voy a ayunar. Hoy lo voy a dar al Señor. Era una viuda pobre, quizás era una viuda anciana. Y mira, déjame decirte una cosa. Un amigo escribió un cuento basado en esto. Un cuento precioso, a mí me encanta, a ver si lo podemos rescatar. Y en su cuento, esta viuda pobre al otro día muere. Eso, qué maravilloso. Una mujer que dice, no me voy a llevar nada, todo esto es para ti. El texto no lo dice, es un cuento. Pero es una mujer que da. Es adoración, mis hermanos.
Vamos a decirlo claramente. Lo dice el apóstol Pablo. Yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Una ofrenda fragante. Vamos a decirlo claramente, hermanos. No podemos decir que adoramos verdaderamente a Dios si nos duele ofrendar, diezmar y dar limosna. Honestamente, hermanos, porque no se trata de la moneda o el billete, se trata del esfuerzo que tú hiciste para obtener eso. Lo que tú estás ofrendando a Dios es eso. Y sí, quizás te estás negando que esta semana no vas a ir al tianguis, ¿no? Señor, esta semana no voy a ir al tianguis. Cada jueves voy a comprar algo para estrenar. Esta semana no, porque esta es una ofrenda que voy a dar para el hermano fulano, para la obra misionera, para el ministerio de los niños, para lo que tú decidas ofrendar. Construcción del templo, no lo sé. Pero no podemos decir que en verdad adoramos a Dios si nos duele darle. Dar para la obra del Señor. La mayordomía de los filipenses, hermanos, era una expresión concreta de amor. Dice el apóstol Pablo, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Híjole, esta frase al principio podría, fuera de contexto, sonaría feo, ¿eh? Era como que, tal parece que el apóstol Pablo estaría diciendo es que ya se habían olvidado de mí. Qué gandallas, ¿no? Qué gachos. Se habían olvidado de mí, pero me da gusto que se hayan acordado. Pero más adelante aclara, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No es que los de Filipos se hayan olvidado de Pablo, solo que no había manera de llevar esa ofrenda. ¿Ah? No era como que te deposito, vas al Oxxo, ¿no? y lo sacas. No, tenía que llevar físicamente esa ofrenda. No había manera de llevarle esa ofrenda al apóstol Pablo. Dice, sí querían, pero no habían podido. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. ¡Wow! A veces esas palabras, a veces como que no las relacionamos con Pablo. Mi angustia. Tengo necesidad, dice el apóstol Pablo. Yo también, ¿cómo? ¿No? También el apóstol Pablo comía, también tenía que vestirse. Este tiempo de pandemia fue un tiempo bien duro, mis hermanos, para muchos pastores. Yo doy gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que no fue mi caso. No fue mi caso. Y no fue mi caso porque, pues creo que hemos sido responsables en la administración de los recursos. Y hay fondos en el templo. Hay fondos, ¿sí? Y entonces sí, yo soy honesto, yo sí estaba preocupado, ¿no? ¿Qué va a pasar con los hermanos, su trabajo? Pero por otro lado yo decía, bueno, yo sé que el sustento ahí está. Y no quiero ni congraciarme ni nada por el estilo. Ustedes saben que renuncié, por ejemplo, el primer mes de mi salario, dije, yo no lo voy a recibir. No quiero recibir el salario. Sé que es una situación difícil, va a haber ajustes. Yo no quiero recibir ese primer mes de salario. Porque tenía ahí mis ahorritos, mis hermanos. Pero muchos pastores no estaban en esa situación. Muchas iglesias no estaban en esa situación. Lo que entraba en el diezmo o la ofrenda era lo justo para darle al pastor. Los misioneros, hermanos. No quiero ventilar cosas aquí, pero los misioneros escribían. ¡Pum! Estaba en la obra misionera, comienza la pandemia y las ofrendas para misiones para abajo. Pastores en Facebook ofreciendo clases de Biblia. Doy clases de Biblia. Otro más, doy clases de introducción al griego. ¿No? Doy clases de teología. Doy clases de música, otros más, para el sostenimiento de la obra. Y yo no sé, honestamente ya no pregunté si realmente hermanos dijeron, sí, pastor, inscríbeme a mí. Yo quiero tomar clases de Biblia y se las voy a pagar. Porque muchos tomaron clases de repostería, repujado, amiguris, no sé cómo se llaman esos monitos de tejidos y clases de todo. Y no sé cuántos realmente de su congregación dijeron, pastor, deme a mí clases, yo
le voy a pagar su clase. Muchos se ven en una situación difícil verdaderamente. ¿Cómo podemos decir que amamos a los misioneros si no los apoyamos en la obra del Señor? Ellos también comen, hermanos. Ellos también visten. Y el apóstol Pablo lo dice. Hicieron bien en participar conmigo en mi angustia. Tú puedes dar mucho para la obra del Señor. En la obra misionera, ofrendando una limosna, una ofrenda de amor para alguien que lo necesita. Mira, en el templo, no sé si te has dado cuenta, hermano, ¿ya te diste cuenta que la puerta de este baño no sirve? Hay mucho que está ahí cerrada. Ya está toda picada. No sirve. ¿Sí? Si la abriéramos se nos va a caer. Por eso está sellada, por eso no. No sé si te has dado cuenta. Miren, yo doy gracias a Dios de verdad por los hermanos que cuando se convoca para mantenimiento, ahí vienen. Es una alegría verlos llegar con su machete, sus tijeras. Y órale, vamos a hacer las cosas para el mantenimiento del templo. Es precioso. Hay muchos detallitos. Miren, hay hermanos que ni siquiera hay que convocar. Ya se dan cuenta, híjole, no, esto está bien feo. Vamos a pintar. Se trae su botecito de pintura y se ponen a pintar para el mantenimiento del templo. Y habrá quien diga, nah, pero es que ustedes, ¿no? Solo quieren un templo bonito y demás, y no salen para ganar almas, o no hacen la obra, lo importante es las personas y no el edificio. Es verdad, es cierto, pero una cosa no está contra la otra, hermano. Platicaba apenas con Carlos, ¿verdad? En la iglesia en la que se congregaba allá en México. Pasaron meses sin que ellos se pudieran congregar. Y mucha gente empezó a murmurar, pero ¿por qué? Si en la iglesia fulana ya regresaron, si en la iglesia sultana ya regresaron, ¿por qué nosotros no regresamos? Porque rentaban un salón de fiestas para congregarse. Y porque las autoridades no permitían a los salones de fiesta rentar el espacio porque estaba en el semáforo en color rojo. No era que no quisiera, era que no se podía rentar el espacio. Estaba prohibido. ¿Te das cuenta de la bendición tan grande de tener un espacio propio? Es una gran bendición, hermanos. Y así varias iglesias no tienen espacio propio. Nosotros tenemos una gran bendición. Y alguien pregunta, ¿no? ¿Y cómo construyeron todo esto? Ya se están imaginando que los gringos llegaron a soltar el dinero. Órale, ahí están los dólares para que construyan. Nada, hermanos. Todo esto se ha levantado con sus ofrendas y sus diezmos. Y es Dios quien lo ha hecho. De verdad. Cuando volteamos a decir, caray, tenemos unas instalaciones que ya las quisieran muchas congregaciones. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Dios lo hizo. Dios lo hizo, pero no recibimos apoyo del extranjero, no recibimos apoyo de ninguna otra organización. Algunas iglesias al principio ofrendaron para construir aquí, pero nada más. Y es bueno tener buenas instalaciones, hermanos. Nos ayuda a desarrollar mejor el ministerio si somos sabios y hacemos uso adecuado de las instalaciones. Vaya el paréntesis también, hermano. Hay que cuidar las instalaciones. Si lo rompe, arréglelo. No hay problema. ¿No? De pronto pasaba, los chamacos se ponían a jugar y ¡pum! Ya rompieron el cristal. Pues sí, ni modo, pues eso pasa. Así es, la ley de la vida. ¿Quién no ha roto algún cristal? Todos, ¿verdad? Hemos roto algún cristal, está bien, normal. Pero hay que pagarlo. Creo que es lo correcto, ¿no? Híjole, mi hijo rompió esto. No hay problema, hermano. Pero si lo repone, bueno, nadie se va a enojar, nadie lo va a regañar, nadie lo va a amarrar. No, son niños, está bien, es normal. Pero hay que reponer eso, hay que hacerlo. Y de pronto la gente se ofende. No, hermanos. La mayordomía es una muestra concreta de amor. Una muestra concreta de amor. Es una gran bendición poder diezmar, poder ofrendar, poder dar limosna. Es una bendición.
Y la iglesia de Filipos era una iglesia fiel, una iglesia que daba. La pregunta es, ¿Ebenezer será también una iglesia fiel? Yo espero que sí. Vamos a orar. Señor, te agradezco infinitamente porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dios, te alabamos y te agradecemos porque tú estás con nosotros, nos has sostenido, nos has bendecido. Mi Dios, de manera especial te quiero pedir por cada misionero, cada obrero, Señor, cada pastor que está pasando por situaciones económicas difíciles. Te pedimos, Señor, que nos muevas a nosotros como congregaciones, Dios, a velar por sus vidas, a dar para la obra, Señor. Dios, a estar dispuestos a sacrificar quizás un placer, un gasto superfluo, algo, Señor, que sabemos que va a ser de bendición para un obrero tuyo, Dios. Padre bendito, haznos ver espiritualmente el gozo de la mayordomía, Señor. El gozo de ofrendar, el gozo de dar, Dios, el gozo de compartir. Dios, inflama nuestro corazón con tu Espíritu Santo, Señor, y permite que seamos una iglesia dadora, una iglesia diezmadora, Señor, una iglesia que ofrenda, una iglesia que apoya la obra, Dios. Sí, mi buen Dios, te agradezco, Padre, porque sé que tú nos escuchas y yo sé que tú vas a tocar nuestros corazones, Dios, y harás que veamos las ofrendas, los diezmos, las limosnas con una perspectiva nueva, Señor, de adoración, de gozo, de alegría, de victoria. Señor, queremos invertir en tu precioso reino. Yo sé que tú nos vas a devolver la bendición, Señor, cuadruplicada, Padre, porque tú eres así. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.